Más jóvenes, bienvenidos. El día de hoy estaremos abordando la temática de las necesidades hídricas de los cultivos. Vamos a analizar cuáles son los factores que intervienen en el proceso de determinar los requerimientos, algunos parámetros que tenemos que considerar, cómo el cultivo interviene para poder hacer estos cálculos también y cómo interviene la eficiencia de los sistemas para determinar el requerimiento total de agua del proyecto. Partimos de los resultados de aprendizaje. El participante identifica y describe los factores climáticos, edafológicos y biológicos que influyen en la necesidad de agua de los cultivos. Calcula la evapotranspiración para diversos cultivos y condiciones climáticas y evalúa y compara las necesidades de agua de diferentes cultivos y variedades. Entonces, acá les dejo el código QR para poder hacer el mapeo de los resultados de aprendizaje. Haciendo un análisis de las necesidades de los cultivos para poder determinar la evapotranspiración, la ETO sería evapotranspiración del cultivo de referencia, partimos de los factores climáticos y coeficientes de ajuste, luego ese valor junto con el KC, que sería la parte fisiológica del cultivo, nos va a dar la ETC, eso nos da las necesidades netas de cultivo. Luego interviene la eficiencia, qué tan eficiente es un sistema, nos da las necesidades brutas de riego. Y acá en la eficiencia tenemos que considerar cuántas pérdidas hay por percolación y la parte de eficiencia. Y de igual manera, depende cuántas sales tengamos presentes en los cultivos, si hay requerimiento de lavado de sales y de cuánta área hay bajo riego para calcular cuánto es la cantidad total de agua requerida. De forma simultánea en el ambiente tenemos dos procesos, que sería la evaporación y la transpiración juntas. Tenemos la evapotranspiración. Entonces, la transpiración es la pérdida de agua desde, desde la superficie de la hoja del cultivo y la evaporación desde la superficie del suelo. Hay que considerar algunas variables climáticas que inciden para que se pierda el agua en la atmósfera, como ser la radiación solar, temperatura del aire y la humedad del aire, velocidad del viento y también la presión atmosférica. Dependiendo de cómo incida cada una de ellas, vamos a tener mayor o menor tasa de evapotranspiratoria. La transpiración va a depender de, aparte de los parámetros agroclimatológicos, también del tipo de planta, estado fenológico y también de la parte del suelo, cómo es el comportamiento del suelo para almacenar humedad y intervienen las propiedades físicas. La evaporación, según algunas definiciones que tenemos acá, es la emisión espontánea de vapor de agua por la superficie libre de agua líquida a cualquier temperatura por debajo de la ebullición. Evapotranspiración potencial es la evaporación que se produce en el caso de que el contenido de agua no fuese un factor limitante y que la presión de vapor de la superficie evaporante fuese de saturación. La transpiración, bueno, aquí les dejo otros conceptos para que ustedes puedan leerlos. Evapotranspiración y nos vamos a ir a evapotranspiración potencial, que es pérdida de agua que ocurre si en ningún momento existiese una falta de agua en el suelo para su uso por la vegetación. Aquí dejo otros conceptos para que podamos entender un poco lo que es evapotranspiración potencial y tenemos que tomar en consideración que la evapotranspiración potencial nunca va a ser superior a la evaporación desde la lámina libre en las mismas condiciones meteorológicas. Por ejemplo, si tuviéramos en un lago, nunca va a ser mayor la evapotranspiración potencial a la evaporación que se da en la superficie de un lago. Ahora, ¿qué, qué es la evapotranspiración potencial? La evapotranspiración potencial es el dato de evapotranspiración teórico que lo calculamos por medio de una ecuación simulando que tenemos un cultivo de referencia. Entonces, este cultivo tiene que ser un cultivo bien provisto de agua de 30 a 50 centímetros de crecimiento y de crecimiento constante. Entonces, para esto utilizamos un cultivo de referencia. Ese cultivo tiene, como les decía, tiene que tener una cobertura total. Pueden ser gramíneas, puede ser alfalfa. Tiene que tener un crecimiento activo, crecimiento uniforme, bien provisto de nutrientes, bien provisto de agua.
y que tiene que dar una cubierta sombreada al sol y que no escasee de agua en ningún momento. Entonces hacemos las mediciones en este cultivo de referencia y lo comparamos con los datos que tenemos de ETO, evapotranspiración del cultivo de referencia, que nos da una determinada ecuación. Ya vamos a ver algunas ecuaciones que usamos para eso. Entonces, aquí utilizamos algunos ajustes para ver si realmente una ecuación u otra se adapta a ciertas condiciones. Entonces, cuando ya hemos identificado qué ecuación se adapta para las condiciones de clima que tenemos, entonces utilizamos esa ecuación para poder determinar estos valores. Entonces, una vez que hemos determinado la evapotranspiración de cultivo de referencia o evapotranspiración potencial, calculamos la ETC. Entonces, la ETC expresa el valor de evapotranspiración que produce un cultivo exento de enfermedades cultivado en una parcela extensa mayor a 1 hectárea en condiciones de suelo óptimo y que alcanza un pleno potencial de producción en el medio vegetativo dado. Entonces, esta se obtiene mediante el producto de la evapotranspiración de cultivo de referencia, el dato que nos dan las ecuaciones o el valor que nos dan las ecuaciones, por un KC. Este KC lo vamos a poder identificar en el documento de la FAO, FAO 56, yo se lo voy a facilitar, pero lo más conveniente es hacer estimaciones in situ, o sea, que nosotros aquí en Honduras tengamos esos valores determinados para cada uno de los cultivos de interés económico. Entonces ahí hay mucho trabajo que tenemos que hacer para generar esta información. Entonces, en el caso de los parámetros agroclimatológicos, siempre es necesario tener una estación climática para determinar los valores de cada uno de los parámetros. Estos los vamos a utilizar para determinar la ETO. Entonces, pues, dependiendo cuáles factores incidan mayormente, por ejemplo, basados en la temperatura, podemos utilizar ecuaciones de Torgen, Blattner-Crilley, de Hargreaves, de Linacre, y los basados en radiación, Jensen, Heise, McKean, basados en el evaporómetro tipo A de Meyer et al. O métodos combinados como hacer el método de Penman-Fao o el de Penman-Montey, que hace una combinación de métodos para determinar la ETO. Lo más conveniente es utilizar el de Penman-Fao porque es el que utiliza mayor cantidad de parámetros agroclimatológicos y esos valores van a ser los más exactos, pero lo mejor es compararlo con el cultivo de referencia por medio del estudio del lisímetro. Entonces aquí les dejo una comparación entre los métodos para que ustedes tomen la decisión cuál es el método que van a utilizar o que más conviene utilizar. Ahora, mencionábamos el KC. ¿Qué es el KC? El KC es el estudio del comportamiento en cuanto al requerimiento hídrico de los cultivos en función de la etapa fenológica. Entonces, es un indicativo, es una proporción de cuánto de la ETO va a requerir el cultivo. Por ejemplo, los datos de la etapa inicial, ese dato de escasez bajo. Entonces vemos acá que tenemos una curva real, pero es un poco complicado estimar los días con esa curva. Entonces utilizamos líneas para una curva teórica, la ajustamos. Entonces, en la etapa inicial, como el crecimiento del cultivo es bajo, entonces este dato de escasez es bajo. Entonces, cuando entra en desarrollo, aumenta la producción de hojas, aumenta el tamaño de la planta, entonces ese requerimiento de agua se dispara. Cuando llegamos a una etapa media empieza la producción, entonces la planta ya no invierte energía en desarrollo, sino que en producción. Entonces ahí se detiene el consumo de agua y se estabiliza para que a la maduración esa curva decaiga, porque ya la planta no requiere mucha agua para poder mantener la planta. O sea, ya no está produciendo, sino que solo está manteniendo la planta. ¿Cómo obtenemos el KC? Entonces, por medio de lisímetros, vamos a estudiar el cultivo como tal y vamos a ir graficando en los días de cómo es el consumo de agua y lo vamos a relacionar con el cultivo de referencia, la ETO del cultivo de referencia. En este caso, la evapotranspiración potencial sería.
porque ya en ese momento tenemos que tener ajustada con qué ecuación vamos a trabajar. Entonces utilizamos los parámetros climáticos, utilizamos una ecuación y determinamos la ETO. Entonces la ETC entre la ETO nos va a dar al CAS. Entonces es una relación. El CAS es una relación, podemos decirlo así, de cuánto es el porcentaje de la ETO que el cultivo estaría requiriendo para esa etapa. Todos los cultivos tienen un comportamiento diferente y en este caso va a depender de la fisiología del mismo para los valores de KC, depende de las condiciones de manejo, la fecha de siembra porque así inciden los factores climáticos de acuerdo a la fecha en el año que sembremos. Eh, Aquí lo que hablamos de las condiciones climáticas. Entonces, podemos identificar cuatro fases, lo que vimos antes en el gráfico. Fase de inicio de la germinación y crecimiento. Esto más o menos es cuando el suelo no está cubierto totalmente o apenas está cubierto hasta un 10%. La fase de desarrollo, más o menos cuando tenemos del 70 al 80% de cobertura vegetal. La fase media del periodo, aquí ya el cultivo está completamente cubriendo el suelo y en la fase final o fase de senescencia sería cuando ya entra el proceso de maduración y ya está el cultivo para cosecha. Es importante identificar la precipitación efectiva. ¿Qué significa la precipitación efectiva? Es aquella porción de la precipitación total que queda almacenada en el suelo. No toda la precipitación va a quedar almacenada en el suelo, una parte se pierde por escorrentía y solo la parte que se infiltra y llega a los microporos es la que se retiene por el suelo. Hay algunos métodos para poderlo determinar. Por ejemplo, aquí esta ecuación que tenemos del Servicio de Conservación de Suelos del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, pero es un poco compleja. Entonces podemos utilizar esta de Brouwer y Haviland, que nos dice que dependiendo de la pendiente podemos considerar una porción de la precipitación y dependiendo de la precipitación si es mayor o menor a 25 milímetros por mes o podemos utilizar en climas secos cuando son precipitaciones arriba de 5 milímetros y en climas húmedos, cuando llueve continuo, durante varios días la precipitación efectiva se obtiene sumando todos los valores volumétricos de precipitación, salvo cuando en un día llueve menos de 3 milímetros. O podemos utilizar esta tablita que nos va a dar valores bien acertados, que sería el resumen de la primera ecuación que miramos, que es un poco más compleja. Entonces, ¿de qué va a depender la precipitación efectiva? Depende del incremento de la precipitación. Entonces vamos a tomar cierta proporción de ella. Para poder calcular los requerimientos de agua del proyecto es importante, partiendo de las necesidades netas o las demandas netas, cuál es la eficiencia de nuestro proyecto. Entonces, las demandas brutas o necesidades totales es las necesidades del cultivo entre la eficiencia del proyecto. Y la eficiencia del proyecto es la multiplicación de la eficiencia de conducción, de distribución y de aplicación. Entonces, muchas veces uno menciona que tiene una eficiencia de aplicación de tanto, pero para requerimientos totales del proyecto no solo tomamos la eficiencia de aplicación, esa es una parte. En el caso de la conducción, depende de la infraestructura necesaria que hay en los sistemas de conducción. Es conveniente tener canales revestidos o agua conducida en tuberías. Para la distribución siempre hay que utilizar algún mecanismo que evite la percolación de agua. Puede ser revestimiento de canales con geomembrana o canales revestidos de concreto o con tuberías, que sería lo más adecuado en la parte de eficiencia. Y en el sistema de aplicación depende qué método estemos utilizando. Si es superficie, si es aspersión, si es goteo. Eso vamos a ver específicamente para cada método de cuánto es la eficiencia que podemos lograr. Muy bien, jóvenes. Esto sería todo. Como conclusión, hemos visto cómo calcular los requerimientos hídricos de los cultivos y del proyecto, cuáles son los factores que intervienen, cómo analizamos los parámetros agroclimatológicos para determinar la evapotranspiración del cultivo de referencia o la evapotranspiración potencial, cómo hacemos la correlación entre ambos, cómo determinamos el KC y cómo determinamos la evapotranspiración real de cultivo. Y de igual manera, analizamos un poco la precipitación efectiva, porque
En el caso del riego, solo suplimos las necesidades que no se satisfacen con la precipitación. Entonces complementamos para tener riegos eficientes y utilizar la menor cantidad de agua requerida para regar.